El Show de las Preguntas es un programa independiente producido por Echo DC Productions, auspiciado por The Hispanic Business Foundation y nuestros anunciantes. El contenido de El Show de las Preguntas no tiene por objeto vender o lucrar, sino informar, educar y servir a la comunidad. Hoy en el programa, nuestros televidentes preguntan: ¿qué tipo de educación se requiere para ser un trabajador de la construcción? ¿Cuánto tiempo se tardan estos cursos? ¿Cuál es la participación de las mujeres en la construcción? Además, ¿cómo influye el plástico en el medio ambiente? ¿Qué debo hacer con mi reciclaje de plástico? ¿Cómo puedo evitar traer a casa envases de plástico del supermercado? ¿Qué son los microplásticos? Y finalmente, la nutrición. ¿Cómo se puede controlar el peso sin estar siempre a régimen? ¿Cuál es la alimentación adecuada para las personas con enfermedades coronarias? ¿Cómo se puede prevenir la obesidad? Y mucho más. Nuestros invitados el día de hoy son Edith Llanes, consultora de negocios y una licenciada contratista de la construcción, al frente de dos iniciativas educativas, Hispanics in Construction y Latinos in Construction. La ingeniera ambiental Ana Arriaza, del Departamento de Medio Ambiente de Montgomery County, y la experta nutricionista Berenice Marín. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Las empresas de construcción deberán contratar 1 millón de trabajadores en los próximos 2 años, según la Organización de Constructores y Contratistas Asociados. Muchos de ellos serán latinos, porque tienen la reputación de ser muy buenos trabajadores, pero no están capacitados en el modo de producción de las empresas americanas. Para resolver este problema, hay organizaciones que se dedican a capacitar a los trabajadores. Edith Llanes es una consultora de negocios, emprendedora y una licenciada contratista de la construcción, y está al frente de dos iniciativas educativas, Hispanics in Construction y Latinas in Construction, donde ofrece capacitación a las personas que deseen entrar o crecer en la industria de la construcción. Y nos acompaña el día de hoy para responder a las preguntas de estos 4 televidentes. Adelante, Luis, desde Virginia. Hola, soy Luis. ¿Qué tipo de educación se requiere para ser un trabajador de la construcción? Estos días, y esto es información que yo recibo de la gente de la construcción, de las compañías grandes, la construcción americana. Una persona para trabajar en la construcción necesita saber leer planos. Es lo primero que le piden digamos, como característica. Le cuento por qué. Una empresa necesita instalar puertas. Este es un ejemplo bien simple. Necesita instalar puertas. Las puertas se abren en la sala número 1, en el área número 1 se abren hacia la derecha. En el área número 2 se abren hacia la izquierda. Si una persona no sabe leer los planos, va a necesitar que otra persona, posiblemente un superintendente americano, le diga cómo van las puertas y hacia dónde se abren las puertas. Si la persona comete un error, el material se arruina y no se puede reemplazar, o sea, no se puede reparar, hay que reemplazarlo, eso es un costo. Mucha gente que yo conozco, empresarios hispanos, digamos medianos, grandes, invierten en educación para el dueño o para la gente que está como supervisores, pero no invierten para la persona que está haciendo el trabajo. Por lo tanto, se queda como todo amarrado, porque si el superintendente, o sea, el supervisor no pudo ir, o el dueño no pudo ir, entonces el trabajador se queda solo y no sabe cómo es el proceso. Y eso es un ejemplo bien simple. Cuando usted habla con los jefes de las compañías americanas, lo primero que le mencionan es el tema de leer planos. Lo segundo, el inglés. El inglés. Nosotros como hispanos hacemos, la gente hispana dice, no, es que yo me puedo comunicar. Eso es lo que él cree, pero el americano realmente no lo está entendiendo. Cuando se trata de cosas complejas, que requieren de muchos detalles, es importante que la persona se pueda comunicar en inglés.
Aun cuando le pongan un superintendente en español, uno tiene que ser capaz de comunicarse en inglés si quiere crecer en esta industria. Trabajo hay, pero características de la gente, características que se requieren son el inglés y leer planos. Ahora tenemos una pregunta de Robinson García. Hola, soy Robinson García. ¿Cuánto tiempo se tarda en convertirse en un trabajador de la construcción? Bueno, si tienen las habilidades, la mayoría de la gente lo que hacen es entrar a trabajar en una empresa, aprenden a hacer el trabajo, ¿no es cierto? Y como sobre la marcha, ¿no es cierto? Supongamos, aprenden a instalar piso o a poner el drywall. Así funciona la construcción hoy día. Pero las habilidades que tienen que ver con el hacer la diferencia y el conseguir que la gente pueda realmente trabajar a un alto nivel, en eso se demora un poquito más. El inglés se demora, usted cuánto se demorará dependiendo cuánta atención le ponga, pero en un año usted debería ser capaz de poder aprender inglés, dependiendo cuánto interés le pongan o cuánta atención. Alexis, desde Maryland. Adelante con su pregunta. Hola, soy Alexis. ¿Cuál es la participación de las mujeres en la construcción? Sí, bueno, muy bajito, muy bajo. Nosotros pensamos que a nivel nacional, o sea, al nivel de la gente americana, el 9% son mujeres, el 9% de la gente que trabaja en la construcción son mujeres. De ese porcentaje, el mucho, mucho más bajo es el porcentaje de mujeres hispanas. Dificultades para entrar en el área, no se conoce el trabajo, hay algunos problemas ahí de falta de oportunidades, pero fundamentalmente lo que me he encontrado es, dentro de estas clases, mucha mujer que está con ganas de entrar a la construcción, con ganas de hacer dinero. La construcción normalmente paga mucho mejor que cualquier otro trade, ¿no? Que otro trabajo afuera. Pero, como le digo, hay que saber algunas cosas y hay que poder entrar a trabajar. La mujer hispana tiene muchas ganas, por regla o por las estadísticas indican de que las mujeres aprendemos más rápido, pero tenemos algunas otras dificultades. Por ejemplo, no quiero decir que son dificultades, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, nosotras somos también mamás, muchas veces tenemos que correr entre el trabajo y la casa, ¿no es cierto? Hay personas que, por ejemplo, que necesitan transportarse y no cuentan con un vehículo, o precisamente porque trabajan en trabajos que no tienen una remuneración, no tienen el acceso a pagar por una capacitación. Entonces, son cosas que se van es como cuando usted camina con los zapatos desamarrados, que va pisándose los cordones del otro zapato, entonces como que no pueden avanzar. Y eso es una de las cosas que nosotros a través de este programa estamos tratando de ayudar, de apoyar y de impulsar el acceso a que la mujer pueda trabajar, la mujer hispana pueda trabajar en la construcción. Pero yo le digo, en las clases yo me he encontrado con mujeres que hacen demolición, mujeres que se suben arriba del techo y arreglan techo o los reemplazan, mujeres que trabajan con el concreto. Tenemos la gama completa, solo que es una representante de toda a nivel nacional, ¿me entiendes? La idea sería que pudiéramos, que fuéramos más mujeres que estemos trabajando, ¿no? En distintos trades. Gerardo, desde Washington, D.C. Adelante. Hola, soy Gerardo. ¿Qué deben de hacer los artesanos de la construcción con experiencia o aquellos que buscan un puesto gerencial? Sí, para eso necesitan, bueno, ahora, como la persona tiene una experiencia, demuestra capacidad, algún supervisor, algún superintendente lo considera y les da la oportunidad. Ellos van como avanzando ciertas etapas, ¿no? Escalando. Pero si la persona quiere un poquito acelerar ese proceso o, digamos, forzar un poquito las posibilidades, lo que tienen que hacer ellos es capacitarse. Aprender a leer planos, aprender a hacer el control de la obra, aprender a hacer el estimado, aun cuando su función no necesita, no requiere que usted haga un estimado, es importante que lo haga porque usted va después a hacer el control del trabajo, y eso todo se hace en la computadora.
necesitan aprender a usar las computadoras y necesitan inglés. Hay también una parte que se hace los schedules, o sea, que se programa el trabajo de los equipos, de la gente, los grupos que van a ir a trabajar, que todos tienen que coordinar para que no se topen unos con otros o las tareas no se haga una tarea posterior, se haga más temprano y después tenga que hacerse de nuevo. O sea, hay diferentes herramientas que ellos pueden adquirir, pero el conocimiento es algo que realmente vale la pena. Y es como que yo le digo a usted, si usted cruza este río, va a tener muchas más oportunidades. ¿Ok? El río vendría siendo la capacitación. El cruzar por el puente sería el ir avanzando y el ir capacitándose, para que después usted tenga una mejor posición y pueda trabajar, como dijimos, como superintendente o como supervisor o como project manager de un proyecto. Creo que es importante comentar que la forma en que la gente mira, la comunidad americana mira a la comunidad hispana es como una comunidad muy trabajadora, muy valiente, muy luchadora. Lo que también ven es que somos un poco desorganizados a la hora de manejar las oficinas, y eso es un problema enorme, porque una empresa americana no se va a meter a trabajar con alguien que no manda las facturas a tiempo y que después no le puede pagar a los trabajadores, y los trabajadores no van a poder seguir trabajando en el proyecto y el proyecto queda detenido. Lo que la empresa americana quiere de nosotros, y para que haya muchas más oportunidades, mucho más trabajo para la gente hispana, es que nosotros aprendamos inglés. No tenemos que hablar perfecto, pero tenemos que hablarlo de manera que nos entiendan a un nivel medio, que nosotros también podamos decir lo que tenemos que decir y entender lo que ellos nos quieren decir. Tienen que aprender a leer planos, tienen que aprender a manejar las computadoras. Estamos en el próximo nivel, estamos en el siglo XXI, necesitamos esas herramientas para que las personas puedan realmente decir, yo vine a este país buscando una mejor vida, y ahora tengo una mejor vida porque yo realmente pasé por este proceso. La capacitación le ayuda mucho para que una persona puedan sentirse también que se han realizado profesionalmente en sus vidas, y les da la seguridad económica que todo el mundo anda buscando. Creo también que es importante decir que las mujeres tienen un espacio histórico hoy día en la construcción, porque están faltando muchos trabajadores. Según las estadísticas, 1 millón de empleados se van a necesitar para el próximo año. 1 millón de posiciones abiertas en la construcción que no están siendo llenadas, que no se pueden llenar. Y esas posiciones están disponibles. La mujer tiene una oportunidad histórica hoy día de poder participar de este mundo que hasta ahora ha sido dominado por hombres, pero que ellas pueden entrar, que ellas pueden surgir, que ellas pueden salir adelante con su familia. El convertirse, por ejemplo, en una estimadora de proyectos significa que ella a lo mejor no va a tener que ir todos los días a trabajar a la oficina. Quizás va a ir una vez a la semana o 2 veces a la semana, dependiendo de la empresa, pero el trabajo de leer planos y de hacer el estimado lo puede hacer de su casa mientras está también atendiendo sus cosas de la familia, ¿no? Especialmente en el tiempo cuando estábamos con los niños por la pandemia, estaban los niños en las casas. Se puede hacer, pero para eso necesitan saber usar el computador, necesitan saber usar los programas, necesitan saber usar las herramientas, comunicarse. Es un sacrificio. Aprender no digo que no es importante y que no es fácil. Es un sacrificio. Hay que dejar de hacer cosas para destinar ese tiempo a aprender. Pero la verdad que sí vale la pena. Y va a valer la pena. Siempre. Cuando volvamos, ¿sabía usted que todas las semanas nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico sin darnos cuenta? La respuesta cuando volvamos. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community.
which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. La hora de la comida es tiempo para la familia. Para consejos y recetas, visite comesano.vivemejor.org. ¿Sabían ustedes que nosotros consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico todas las semanas? Gracias al plástico que se arroja a los ríos y al mar. Estoy seguro de que ustedes tienen algunas preguntas sobre este tema y les aseguro que no son los únicos. Para ayudarnos a entender este problema, Ana Arraiza, del Departamento de Medio Ambiente de Montgomery County, responde a las preguntas de nuestros televidentes sobre la contaminación del plástico. Ana Arraiza nació en Guatemala, estudió Ingeniería Ambiental en la Universidad de Maryland y es una apasionada del medio ambiente. A continuación, tenemos las preguntas de 5 televidentes que nos hicieron llegar sus preguntas sobre plásticos. Adelante, Andrea, desde Maryland. Hola, mi nombre es Andrea. Siempre me he preguntado, ¿cómo influye el plástico en el medio ambiente? Claro, muy buena pregunta. Primero, el plástico influye al medio ambiente porque cuando se está creando el plástico, emite toxinas en el aire, al ambiente. Entonces, nosotros estamos respirando eso. Segundo, cuando ya el plástico existe, si no se pone en el contenedor correcto o adecuado, por ejemplo, un contenedor de reciclaje o si no el bote de basura, eso termina en nuestros ríos, nuestros riachuelos y eventualmente el océano. Se estima que para el año 2050 va a haber más plástico en el océano que pescados. Pero si pensamos aquí en esta área, pensamos de la bahía. Todos esos animalitos que viven en la bahía consumen todo el plástico que termina en los ríos, porque eventualmente toda la agua de nuestras comunidades drena a la bahía. Y entonces si nos ponemos a pensar de los cangrejos, de los pescaditos que viven ahí, eso eventualmente si nosotros vamos a la bahía a comer pescado o consumimos algo que viene de la bahía o cualquier otro lado, ya trae plástico. Entonces también nos daña a nosotros. Iloan, desde Virginia, tiene una pregunta. Hola, mi nombre es Eloan y mi pregunta es, ¿qué debo hacer con mi reciclaje de plástico? Muy buena pregunta también. Todos los lugares donde nosotros vivimos, sin importar si vivimos en un apartamento, en una casa, si rentamos o somos inquilinos o si somos dueños, todos los lugares tienen el reciclaje disponible para las personas. Y todo condado es un poquito diferente. En el condado de Montgomery, todos los plásticos son reciclables menos el número 6. Y la razón por eso es porque no hay una compañía o un mercado por el número 6. Es el plástico más aguado, más suave, que rápidamente ya no sirve, no se puede reusar. Entonces por eso no se puede vender, nadie nos lo compra, entonces no podemos reciclarlo. Y la otra cosa que también a veces causa daño son las bolsas de plástico. Por eso siempre tratamos de invitar a todos que utilicen sus bolsas reusables, porque las bolsas de plástico no se pueden reciclar en el contenedor de reciclaje en el condado de Montgomery. Victoria, desde Washington, D.C., nos hizo llegar esta pregunta. Hola, mi nombre es Victoria y mi pregunta es, ¿cómo puedo evitar traer a casa envases de plástico del supermercado? Eso siempre nos causa muchos problemas porque cuando vamos a los supermercados todo está envuelto en plástico. Una cosa que yo siempre recomiendo es tratar lo más que se puede en comprar cosas en mayor. Entonces les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tengo ahorita acá un contenedor de yogur
Entonces, en lugar de comprar los contenedores de yogur que ya son chiquiticos por porción, yo compro uno así grande y cuando me llevo al trabajo mi desayuno o mi comida, pongo en un contenedor que yo puedo lavar después y usar otra vez. Entonces, súper simple. ¿Cuándo se puede? Porque a veces yo entiendo que no se puede. O por ejemplo, el detergente. En lugar de comprar botellas pequeñas, comprar una botella grande. Entonces ya se está usando menos plástico. Y obviamente si se puede, cuando uno va al supermercado y compra vegetales, uno puede agarrar las bolsitas y de ahí cuando uno llega a casa tiene 20 bolsas. Y entonces disminuir esa clase de plástico, el uso de esa clase de plástico. Pero la otra cosa que se puede hacer es, si se va a usar ese plástico, porque no hay otra opción, utilizarlo otra vez, o para basura, o si tienen un perro, recoger el desecho del perro con eso. Así que hay muchas maneras de no solo disminuir el plástico que estamos utilizando, sino también usarlo otra vez en lugar de inmediatamente botarlo. Adelante, Miguel, desde Maryland. Hola, mi nombre es Miguel. ¿Qué son los microplásticos y qué tipo de plásticos es más probable que se conviertan en microplásticos? Toda clase de plástico es probable que se vuelva microplástico. El microplástico lo que son pedacitos de plástico. Se recuerda que le había explicado de que todo lo que queda en nuestras comunidades, en la carretera, en el pavimento, en las aceras, cuando llueve eso se lava y llega a los ríos. Entonces lo que sucede es de que poquito a poquito se va deshaciendo, se vuelven pedacitos y pedacitos y pedacitos. Y esos pedacitos, otra cosa que sucede es que los animales, hablamos de los pescados, ellos se los comen y después nosotros comemos esos animales o los pescados. Entonces eso ya trae microplástico. Se estima que cada persona por semana estamos comiendo por lo menos una tarjeta de crédito de plástico. Eso ya o viene en las botellas de plástico porque se está deshaciendo el plástico en el agua, o si no, cuando lavamos la ropa, muchas veces nuestra ropa viene ya sintética y entonces ya viene el plástico ahí, entonces cuando estamos lavando eso se lava y se va a los ríos también. Así que el microplástico, toda clase de plástico se puede volver así microplástico. Pero otra cosa que se puede hacer es otra vez no usar tantas bolsas de plástico, reutilizar el plástico y así se disminuye el plástico que estamos utilizando. Diego, desde Washington, D.C., nos hizo llegar esta pregunta. Hola, mi nombre es Diego. Siempre me he preguntado ¿por qué se recicla tan poco plástico? Se trata de los mercados. Tenemos que tener un mercado que compre los plásticos para que se vuelva a hacer algo. Y si no existe, no se puede reciclar. Porque aunque nosotros queramos, si no existe ese mercado, entonces no podemos hacer, nosotros no tenemos la habilidad de hacer algo más con ese plástico si no hay ninguna otra compañía o otro mercado que lo haga en algo, lo vuelva a hacer en algo, como ropa o otro contenedor de plástico. Cuando volvamos, la nutricionista Berenice Marín tiene la dieta ideal para controlar el peso sin estar siempre a régimen. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Aroma es café y amor del bueno. Recuerdos de un momento especial. La vida es para crecer, disfrutando grano a grano lo natural. Café con sabor y tradición orgánico y de Honduras. Café Medrano, de la finca a tu taza. La nutricionista Berenice Marín nos explica cómo podemos controlar nuestro peso sin un régimen y nos demuestra cómo podemos comer de todo, pero con moderación. Comenzamos con Maryland. Adelante, Eduardo. Hola, soy Eduardo. Mi pregunta es, ¿cómo se puede
controlar el peso corporal sin estar siempre en régimen? Esa pregunta es mi favorita de todas las preguntas que hemos hecho hoy. Soy una dietista que cree que todos los alimentos caben con moderación. Tener un régimen sirve a corto plazo, pero un cambio a largo plazo es mejor buscar un balance para una alimentación y estilo de vida saludable. Una manera para comenzar el camino a una alimentación saludable es referirse a la guía que mencioné previamente, la de Mi Plato, la de USDA. Te ayuda a entender los alimentos necesarios, las porciones, e incluir la proteína, frutas, verduras, granos y lácteos en sus comidas. Con mis clientes, la mayoría de las veces no es eliminar ciertos alimentos, sino ajustar las porciones y agregar más comidas como frutas, verduras y proteína. Tenemos una pregunta de Alejandro. Hola, mi nombre es Alejandro y mi pregunta es, ¿cómo puedo eliminar la grasa abdominal? Sí, muchas personas piensan que uno puede eliminar la grasa en cierta parte del cuerpo, pero la reducción de la grasa en un área específica en general es imposible. Pero sí hay maneras de reducir grasa corporal con la ayuda de una mejor alimentación y ejercicio. Uno necesita utilizar más energía de lo que uno ingiere, que resulta en un déficit de calorías. Como dietista registrada, yo recomiendo conseguirse a una dietista en su área o en Telesalud para una consulta personalizada para sus necesidades de calorías y su objetivo de pérdida de peso. Desde Virginia, una pregunta de Sofía. Hola, soy Sofía. Quisiera saber cuál es la alimentación adecuada para las personas con enfermedad coronaria. Sí, esa pregunta es bien específica, pero les voy a dar una guía en general. Si hay personas en la audiencia hoy que tienen una enfermedad coronaria, les altamente recomiendo esa consulta personalizada con una dietista, ya que cada uno de ustedes tiene una situación de salud diferente. En general, la Asociación Americana del Corazón recomienda una dieta saludable y balanceada, llena de variedad, con pollo, pescado, frutas, verduras, granos, y que sea baja en grasa saturada y alta en fibra. Y también es recomendado reducir el consumo de comidas con sal agregada y bebidas con azúcar agregada. Gracias a nuestros invitados Edith Llanes, Ana Arreaza y Berenice Marín por su colaboración. Espero tenerlos nuevamente en el programa. Es todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y síganos en Facebook y YouTube, que siempre tenemos novedades. Y recuerde, si tiene preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el Show de las Preguntas. El Show de las Preguntas es un programa independiente producido por Echo DC Productions, auspiciado por The Hispanic Business Foundation y nuestros anunciantes. El contenido de El Show de las Preguntas no tiene por objeto vender o lucrar, sino informar, educar y servir a la comunidad.